Hola, ¿qué tal, profesor? Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el caso del chamizal. Nosotros somos Miguel Ortiz y Ana Rubí y Carmen Borges. Le presentamos el chamizal. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción. Primero viendo lo que es el territorio de Chihuahua, México, y El Paso, Texas, en Estados Unidos. Todo empieza en 1848, cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo da a conocer esa frontera que abarca lo que es el río Bravo, o conocido como el Río Grande en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa después? En 1864, por causa del río y las lluvias, se fue pasando al territorio estadounidense. ¿Y qué pasó? Se fue perdiendo con México, y eso fue lo que fue provocando un problema entre esos dos países. Continuando con el punto, apenas 28 años después de la separación de Texas por México, en 1836, sucedió este problema que básicamente fue una fuerte inundación, lo que alteró significativamente la parte que el río marcaba como la frontera o el territorio que dividía los dos países. Es decir, que gran parte se desplazó hacia el sur y por ende cambió la ubicación precisamente de la frontera, como mencionábamos, que estaba originalmente establecida a lo largo de toda la república que dividía tanto Estados Unidos como México. También, bueno, una parte que tenemos que mencionar es que la naturaleza del conflicto, pues básicamente fue una disputa territorial y fronteriza, como mencionamos. Para este conflicto es que se ocuparon 600 metros acres de territorio mexicano por parte de Estados Unidos. También se tocaron varias brechas legales a la hora de la división de este territorio. Pues antes de entrar a la cláusula arbitral y el inicio del proceso, vamos a dar un contexto sobre los presidentes que estuvieron involucrados. Por parte primero de Estados Unidos fue John F. Kennedy, y junto con el presidente de México en ese tiempo, Adolfo López Mateos, que fueron los que impulsaron el logro o la resolución de este conflicto. Y después pasa el término de sus mandatos y empieza Lyndon B. Johnson por parte de Estados Unidos y por parte de México, Gustavo Díaz Ordaz, que fueron los que oficializaron este acuerdo y hicieron una ceremonia donde Gustavo Díaz Ordaz invita a Lyndon B. Johnson en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es importante entender que hay precisamente 4 momentos antes y después en el que precisamente todo este conflicto se llevó a cabo. El primero nos habla de la cláusula arbitral, que básicamente fue la creación de una comisión arbitral en la que varios países estuvieron involucrados. Asimismo fue el procedimiento de arbitraje. En este punto también hay que mencionar que hubo precisamente 2 momentos en la historia de este caso en el que hubo un consenso de los árbitros. Por otra parte tenemos la aceptación de la decisión y la resolución final. ¿A qué voy con esto? Bueno, básicamente, como mencionaba, hay 2 momentos en este punto, debido a que el primero fue un fallo a favor de México, como menciona la parte en la respuesta del gobierno B. En 1911 el arbitraje internacional falló a favor de México, pero el gobierno B, en este caso Estados Unidos, no aceptó dicho fallo. Por lo que, bueno, regresamos nuevamente a la solicitud, donde el gobierno precisamente de John, básicamente decía que él quería que fuera justo tanto para Estados Unidos como para México, debido a que en ese momento Estados Unidos había adquirido, no de buena fe, a Texas precisamente, y bueno, la comisión tenía el mandato de determinar la causa y la naturaleza del cambio y el curso del río Bravo, como le sucedió en ese momento. Específicamente el cambio fue gradual, precisamente hablamos de abulsión. La abulsión, ¿qué quiere decir? Es el momento en que la Tierra básicamente se mueve por una situación natural y no es debido hacia el caso del hombre, más bien es por una situación meramente natural. O súbito, que es lo aluvión, y precisamente cuando hablamos de lluvias intensas. Los elementos clave dentro de mencionamos 4 para un arbitraje en los que se prescindía de lo siguiente: la transparencia y equidad, los documentos oficiales precisamente de cuando México pierde Texas, debido a que ahí se establecían precisamente los límites de las fronteras, que eran México y Estados Unidos, así como el procedimiento final de la comisión, y bueno, el informe final del fallo que se prescindió en ese momento. Para la selección de estos árbitros, los países A y B, los cuales eran México y Estados Unidos, ocupaban 5 características para la selección, los cuales eran imparcialidad, neutralidad, experiencia, conocimiento y la reputación. Después de esto,
Bueno, ya ha dicho lo de mi compañera, ahora vamos a hacer énfasis en los países que estuvieron involucrados en este arbitraje, como principales actores Estados Unidos y México. Y ahora, algunos que estuvieron involucrados fueron Chile, Ecuador y Colombia, y convención en la Confederación Suiza y Bélgica. Y ahora, dichas pláticas se dieron en El Paso, Texas, y en la sede de Washington, D.C. Convención en otras ubicaciones, pero estas fueron dadas en inglés y en español. Y ahora, mencionando algunos árbitros importantes, por parte de Canadá fue de la FLEUR, como parte de Estados Unidos fue Milis, y por parte de México, Fernando Beltrán y Puga, y los representantes que se mencionaron es Joaquín Casasus y William Sedenis por parte de Estados Unidos. Durante este laudo arbitral se entregan 177 hectáreas a México, principalmente, y en la decisión final se entregan 246 hectáreas, las cuales fueron entregadas por los árbitros. El laudo, básicamente en esta parte, es que la comisión concluyó que según estos principios vamos a hablar de dos partes, la ablución y la aluvión. La ablución no altera las fronteras establecidas, mientras que la aluvión sí lo hace. Entonces, básicamente, ¿qué se entiende por esta parte? Que una ablución es básicamente por la causa natural, mientras que la aluvión tiene que ver con los establecimientos que tanto un país establece con el otro, donde limitan precisamente las partes fronterizas. Y es lo que básicamente este laudo repetía, y básicamente dentro de todos los tratados que existieron anteriormente, así como mapas y evidencias que existían, fue aquí donde precisamente cada árbitro, por su parte, llegó a una conclusión. Bajo este laudo arbitral y ejecución también se menciona el reconocimiento bajo la Convención de Nueva York, que es donde la mayoría de tratados y todos los acuerdos se les puede dar fe. Este laudo fue emitido antes de la adopción de la Convención de 1958, y pues este laudo sirvió para las negociaciones de acuerdos futuros, que es donde se le da como que el seguimiento y donde se pueden mantener estos acuerdos entre estos países de Estados Unidos y México. Sí, bueno, para toda esta parte del laudo arbitral y ejecución, llegamos a la parte de cumplimiento, donde los gobiernos de ambos países trabajaron conjuntamente para llevar a cabo la estabilización de este canal, de este río Grande, Río Bravo, donde se incluyeron obras de ingeniería, obras de construcción, desde luego, donde se buscaba estabilizar nuevamente los canales y diques para evitar futuros daños y algún cambio que no estuviera previsto. Para llegar también a lo del cumplimiento, se mencionan o se preguntarán qué pasó con esas personas que vivían en las partes o en las orillas de este río y de sus respectivos países. Bueno, de parte de Estados Unidos apoyó su población, y en México también, y se incluyeron que las personas que vivían en esas partes se les iba a comprar su terreno en dado caso de que haya quedado por parte del otro país opuesto. Entonces, se les fue, aparte de que se quedaron en esos países, se les pagó por su territorio. A continuación les vamos a presentar dos mapas en los cuales se va a ver reflejado cómo estaba sucediendo en aquel entonces todo este movimiento a partir de los territorios. Como podemos ver, toda esta parte pues es precisamente cómo se extiende el río Bravo. Además de mencionar que en esta parte azul que marca toda esta delimitación es todo lo que sucedió a partir de la ablución que existió en ese momento. Como podemos ver, todo este territorio pertenecía a México en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O de qué manera lo podemos interpretar? Bueno, lo siguiente, mencionábamos anteriormente que toda la parte se movió hacia el sur. Entonces, lo que hubo fue un desplazamiento en el cual se vio afectado toda esta parte, y es precisamente de cuando hablamos de cómo se vio afectado y cómo fue que el crecimiento del río básicamente movió toda esta parte. Podemos ver que aquí en 1852 estaba establecido de esta manera, mientras que en 1896 pues básicamente los líneas azules son las que frontean a toda la parte del río. Sin embargo, cuando sucede esto en 1910, pues sucede precisamente que se desplaza, se desborda y ocurren cambios en el territorio. Voy a explicar el primer dato que mencionó mi compañera. Ahora vamos a decir cómo fue que quedó o cómo está en la actualidad ese territorio.
de parte de Estados Unidos, ya con la limitación del Río Grande y el Río Bravo, podemos ver que hicieron para celebrar este acuerdo un parque en su respectivo país. De parte de Estados Unidos fue el Cultural Center, que es del Chamizal, ubicado en El Paso, Texas, y de parte de México es el Parque Público Federal del Chamizal, que actualmente no está bien cuidado ya que tiene mucho residuo, entonces está un poco, o sea, pues, está muy descuidado, y este está ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. En conclusión, para nosotros, la teoría que mejor relaciona al Chamizal es la teoría del liberalismo constitucional, porque ambos países, tanto México como Estados Unidos, decidieron tratar este conflicto por medio de la paz, del diálogo y de métodos diplomáticos, en los cuales no se ocupó ni disturbios, ni guerra, ni opresión. A manera personal, considero que el caso del Chamizal es uno de los casos más importantes en México, debido a que, además de que 28 años después de que se perdió la parte de Texas, no había habido un caso en este concepto de que hubiese un ámbito de paz, un ámbito de relacionarse por medio de la política, asimismo, como menciona el derecho internacional y los tratados entre iguales. Considero que es importante en el sentido de que, como mencionaba anteriormente la compañera, no hubo conflictos, no hubo opresión, no hubo una parte del estado A con el estado B en el que existiera un conflicto mayor. Simplemente querían dialogar, querían que fuera justo tanto como para México como para Estados Unidos. Y bueno, básicamente uno de los factores muy importantes que vimos en todo el caso es que la cultura se relaciona en el sentido de que tanto los presidentes de aquellos momentos en Estados Unidos estaban a favor de devolver esta parte del territorio, y aunque en un primer momento el fallo fue para México y no lo aceptaron de una manera correcta, también podemos ver cómo el siguiente presidente optó por nuevamente abrir el caso, y esta vez fue de una manera justa, para que tanto México como Estados Unidos estuvieran satisfechos con la decisión que los árbitros internacionales emitieron para este nuevo caso. Y bueno, básicamente es lo que yo concluyo de esta parte. Bueno, en mi parte de conclusión, creo que es importante saber que, como ya mencionaron mis compañeras, este conflicto se resolvió desde la paz. Obviamente con ciertas diferencias, como por ejemplo de los jueces, los representantes en este conflicto, que por ejemplo era Joaquín Casasus, que él era jurista, él estaba de acuerdo y había puesto todo como línea fija. Pero mientras William C. Dennis era el que impugnó el laudo, o sea que significa que estaba en contra o no quería dárselo a favor de México. Pero después de tanto tiempo y de 100 años, los dos, con el paso de los presidentes que hemos mencionado como Kennedy, Adolfo López y todos los demás presidentes que se han mencionado anteriormente, se logró llegar a un acuerdo y se celebró, y ya como lo mencionamos en la teoría positiva, con sus respectivos parques conmemorativos. Entonces es importante que se sigan teniendo buenas relaciones con tus aliados o tus vecinos para acuerdos futuros o problemáticas futuras.